Lo decíamos, se cumplieron 50 años de la masacre de Trelew, la línea que va desde el 15 de agosto al 22 de agosto, en que se produce la fuga del penal de Trelew y el fusilamiento de 19 personas, de 19 guerrilleros que finalmente murieron 16 y 3 sobrevivieron y pudieron contar este horror. Ayer, lunes, se hizo un homenaje a las víctimas allí en el Trelew, en el penal y en el aeropuerto, donde está un sitio de memoria, y allí estuvo un periodista de los SRT, Jorge Basalo. ¿Cómo andas? Buenas noches. Hola Martín, el gusto de saludarte a vos, a todos los televidentes. Contame un poco, cómo se vivió esto. Vamos a ir pasando imágenes mientras nos hables, pero contame un poco cómo se vivió este homenaje, este sentido homenaje del que participaron no solamente familiares, funcionarios. Bueno, hacemos un poco un recorrido de lo que fue esa jornada ayer en Trelew. Sí, claro que sí. En realidad los actos conmemorativos han comenzado ya hace algunas semanas y fueron muy intensos los últimos días. Nosotros llegamos con la comitiva de Córdoba el pasado sábado. Antes se hizo un acto aquí al frente del Cabildo el viernes a la noche, impulsado desde el Ministerio de Justicia de la provincia, en buena hora, y más de 130 militantes, exmilitantes, expresos de la cárcel de Rawson, que para contextualizar creo que es importante estos hechos que ocurrieron en el año 1972, cuando Argentina estaba gobernada por un militar, por Agustín Lanusse. Veníamos de otro militar, Levingston, y de otro, Onganía, en una seguidilla de golpes de Estado desde 1930, y el contexto en el que ocurre todo esto de Trelew, que pudo haber marcado, de hecho muchos dicen que fue el acto inaugural del terrorismo de Estado en Argentina. Yo coincido, porque fue el fusilamiento de 19 ciudadanos indefensos. Esto ocurrió a la hora 3:25, plena madrugada, cuando militares ingresaron a las celdas armados y utilizando lo que después ya veríamos con frecuencia durante la dictadura. Pasó aquí con presos políticos de la cárcel UP1 de Barrio San Martín, el pretexto de fugas truchas, fraguadas. Era imposible escaparse, todos maniatados, en un estado deplorable de salud, no había posibilidades, y además siempre los que resultaban muertos, y en la mayoría de los casos, o gravemente heridos, eran los presos políticos y aquellos que vestían el uniforme, ya sea de militar, de policía, de gendarmes, siempre resultaban ilesos. Hay que decir, Jorge, hay que decir en esto que contas, que estas 19 personas llegan, se fugan del penal de Trelew, pero llegan a destiempo al aeropuerto y piden garantías que primero los militares prometen, pero después no respetan, haciendo un poco, inaugurando este ensañamiento que bueno, se iba a dar en la posterior dictadura, que es lo que vos contás, ¿no? Exactamente. Para ilustrar a la gente, los memoriosos seguramente lo recuerdan, veníamos de una seguidilla de golpes de Estado. Recuerden ustedes el derrocamiento del presidente Perón en el año 55, antes el bombardeo de la Plaza de Mayo, después los fusilamientos en José León Suárez, el plan Conintes, es decir, una política represiva, la noche de los bastones largos y tantas otras cuestiones, y por eso los cabecillas de las organizaciones, armadas y no armadas, que eran la gran mayoría, fueron apresados y llevados a la cárcel de Rawson. Rawson quedaba en ese momento en el fin del mundo, porque imaginen que hoy en colectivo, un viaje a Rawson y Trelew, que están allí pegaditos en Chubut, Rawson es la capital, ahora demorás 16, 17 horas, en aquel momento demorabas 2 días para ir, y además el estado de los caminos y todo lo demás. Por lo tanto, la dictadura había decidido aislar a todos estos militantes populares, y bueno, en esas condiciones se planea una fuga de más de 100 presos. Algunos no van, como Agustín Tosco, había varios de Luz y Fuerza allí, Tito Fino también. De hecho, Agustín Tosco dijo: a mí me va a liberar la revolución popular, la fuerza de la gente, el reclamo popular. Y además hay que contextualizar, año 72, la dictadura agonizaba y estaba toda la expectativa puesta en el regreso de Perón
desde España, luego de una proscripción que ya llevaba 17 años. Bueno, la fuga efectivamente se hace, se toma en la cárcel de Rawson, pero hay un guardia, un tal Velázquez, que se resiste, hay un tiroteo, lo matan a Velázquez, y hay una seña que se hizo mal o algo pasó, porque los camiones que tenían que ir a buscar a los presos políticos se retiraron pensando que algo había salido mal, y entonces 6 de los dirigentes máximos logran llegar al aeropuerto de Trelew para abordar un avión de Austral, tomarlo al avión de Austral, y los otros 19 llegan 5 minutos tarde. Por eso el avión termina despegando, los esperaron, ya después empezaban a llegar los gendarmes y demás al viejo aeropuerto de Trelew, donde estuvimos ayer, donde se hizo el homenaje principal, y entonces, en ese contexto, bien decías, bueno, con las garantías de un juez, de un cura, se entregaron para que los devolvieran a la cárcel de Rawson. No los llevaron a la cárcel de Rawson, los llevaron a la base Almirante Sar, allí en Trelew, y en ese contexto los terminaron fusilando. Martín, y permitime decir que estuvieron este fin de semana allí militantes populares que estuvieron presos en Rawson mucho tiempo, 5, 6, 7, hasta 10 años. Incluso algunos recuperaron la libertad ya cuando Alfonsín era presidente en el año 84. O sea, estamos hablando de terrorismo de Estado, de persecución y de represión. ¿Cuál es el trasfondo de todo esto? El mismo que podemos discutir en el día de hoy. ¿Cómo se corta la torta y cómo se reparten los pedazos? Porque en ese momento, hace 50 años, la militancia en las organizaciones estudiantiles, políticas y demás tenía que ver con esto, con el sueño de una Argentina más inclusiva, más justa, más solidaria, con más justicia social y más soberana. ¿Quiénes estaban en la vereda del frente? Bueno, los mismos que están hoy con los mismos cómplices. El Poder Judicial, el Poder Mediático, exactamente lo mismo, sí. Muchas gracias. Justamente, mira, para que nos entre dentro del programa, lo que queremos repasar con uno de los que pudo fugarse esa noche, tengo que, bueno, despedirte ahora para que podamos escuchar la entrevista que le hizo nuestro compañero Juan Cruz Taborda Varela a Fernando Vaca Narvaja. Jorge, muchísimas gracias. Muy buena entrevista, hay que verla, hay que escucharla, y de hecho muy emocionado estaba Fernando Vaca Narvaja, sobre todo cuando le preguntamos por Susana Lesgar, que era su pareja y que es una de las víctimas. Gracias, Jorge. Muchas gracias por habernos asomado a lo que fue ayer el homenaje en Trelew, y ahora sí, repasamos la entrevista exclusiva que es Fernando Vaca Narvaja, uno de los líderes que escapó esa madrugada del penal de Rawson, le dio a nuestro compañero Juan Cruz Taborda Varela. Lo vemos. Bueno, agosto tiene a nosotros y a algunos compañeros en particular, en el caso mío también, significa mucho, son esas heridas que uno tiene en el alma que no cicatrizan, ¿no? Siempre decimos las heridas del cuerpo recibidas en la lucha contra las dictaduras militares son cicatrices, pero las heridas del alma siempre quedan. Rawson y la fuga, y Trelew en particular, que es la masacre de 19 compañeros nuestros, ahí estaba mi compañera en ese momento, además de muchos otros compañeros entrañables, ¿no? Entonces, esa masacre en realidad fue el preludio de lo que vendría después con la dictadura militar genocida de Videla, Marcela y Agosti, de 1976 a 1983. O sea que agosto no es un mes más. Y ahora que se cumplen 50 años y vos que ya no tenés 24 como en el momento de la fuga, sino que por un simple cálculo matemático sabemos que tenés 74, hoy que se cumplen 50 años en este agosto, ¿cómo lo analizás? ¿Cambia en algo la perspectiva en función del tiempo pasado? Bueno, hay continuidad y discontinuidad, ¿no? Como todo análisis de la historia. Las continuidades, digamos, es que después de estos 50 años, donde hemos vivido un proceso democrático que está incluido, digamos, que es el periodo del 73 al 75, muy álgido, con muchas contradicciones. Te diría que en ese periodo en donde se derrota una dictadura militar, se da el regreso de Perón. Este año también
se van a cumplir los 50 años del levantamiento de la Escuela Mecánica de la Armada, el 7 de noviembre de 1972. Un levantamiento de guarniciones militares, en este caso la Marina, que permitió el retorno de Perón. Y esos fueron compañeros nuestros que estaban dentro de las Fuerzas Armadas. Todavía dentro de las Fuerzas Armadas había sectores nacionales y populares y compañeros que pertenecían a la organización. Pero además de eso, se inicia un proceso electoral que tiene similitudes con algo que nos está sucediendo ahora en 2022, que en ese momento se proscribió, el general Lanús se proscribió a Perón. O sea, eran elecciones que la expectativa estaban en el gran acuerdo nacional, que era el intento de la continuidad política de la dictadura militar. Algo así como logró Pinochet después del golpe contra Salvador Allende en 1973 en la República de Chile. Bueno, en este caso fracasó totalmente. Y parte de ese fracaso tiene que ver con los hechos que ocurrieron en Rawson y la masacre de Trelew, en el sentido de que eso generó, digamos, desde el punto de vista político, quitarle la máscara, quitarle la careta al régimen militar, digamos, ¿no? Sí. Eso significó, digamos, que ese intento democrático de general Lanús se diera por tierra. Te propongo un breve ejercicio de remontarnos a 50 años atrás, de pensar ese 15 de agosto del 72. Vos has contado que la fuga fue una cuestión de minutos. Lo que te quería preguntar es, ¿cuánto tiempo pensaron la fuga? ¿De qué modo la pensaron adentro del penal de Rawson? El plan de fuga inicial era un túnel, era una construcción que estaba avanzada, que se tuvo que dejar por las condiciones, por las características del terreno. Y se optó por algo que ocurría normalmente en las cárceles, que eran las inspecciones militares. Usar el efecto sorpresa de estas cárceles de máxima seguridad que la dictadura había acondicionado, había preparado, que pensaban que las fugas se podían dar porque se tomaba el penal desde afuera. El efecto sorpresa era tomarlo desde adentro. Claro, fue la sorpresa lo que no esperaba en ese momento el aparato represivo, ¿no? Y la unidad de los presos políticos, porque si uno revisa fundamentalmente en los líderes que escapan primero en ese grupo de 6 que integras, hay gente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, está los trotskistas del ERP, hay montoneros peronistas de izquierda como vos. ¿Esa unidad nunca estuvo en discusión, nunca fue difícil de acordar adentro del penal? Sí, la unidad fue un tema como lo es hoy, un desafío. Sin unidad, obviamente, no había plan de fuga, primer objetivo. Sin unidad, evidentemente, no vamos a poder transformar la realidad, esto que decíamos, de lo que no hemos logrado después de 3 años de gobierno, nuestro gobierno del Frente de Todos. O sea, la unidad es central, porque además ese sector políticamente hoy tampoco está expresado ni tiene la participación necesaria. Pero en el caso de la cárcel, lo que permitió, vos imaginate que nosotros nacimos casi en la vida política en la clandestinidad. Estaban prohibidos los partidos políticos, estaban prohibidos los centros estudiantiles, había grupos de 3 jóvenes con pelo largo en una esquina, los llevaban a la comisaría, si no tenías un DNI en la mano, quedabas preso. O sea, condiciones, digamos, de inexistencia de una actividad política como la que hoy los jóvenes, digamos, se están formando o están viviendo. En ese sentido, lo que se logró es ponerse de acuerdo en los puntos que estamos de acuerdo y también ponerse de acuerdo en los puntos que estamos en desacuerdo, donde están las diferencias. Si querés, como 2 mesas, una mesa de acuerdos y una mesa de las diferencias. Con la diferencia que en la mesa de las diferencias, esas verdades relativas que cada fuerza o cada uno de nosotros tiene, permitíamos el ingreso de la realidad, para que la realidad como criterio de verdad indicara quién tenía más razón o quién tenía más certeza en sus planteos. Eso rompió el sectarismo, eso rompió el dogmatismo y permitió que en la mesa de los acuerdos
se pudieran profundizar. Simplemente, tan sencillo como esa fue la fórmula, que creo que es absolutamente aplicable a la realidad política actual, ¿no? Mira vos, sí. ¿Recordás en aquel momento de pensar la fuga alguna diferencia con Santucho, por ejemplo, que era el líder del ERP, de tu parte? Mirá, yo creo que fue enriquecedor. Cualquier pibe que hoy va a la facultad tiene y ve, analiza teorías de la ciencia social de distintos autores. Eso le abrió la cabeza a nosotros, a los compañeros del ERP, a los compañeros de la FAD. Entonces me parece que hoy deberíamos tener esa madurez que había en esos jóvenes de hace 50 años, de poder sentarse a debatir las diferencias, ¿no? Un avión de Austral, matrícula LBJNS, en un vuelo regular de Comodoro Rivadavia a Buenos Aires, el vuelo 811, fue interceptado al salir de Trelew, una vez que el avión ya había cerrado sus puertas, por un grupo armado y uniformado de 10 personas. Una vez que subió esta gente desde la torre del avión, se vio que estaban apuntando al comandante, quien comunicó que proseguía su viaje con rumbo desconocido. Hablaste recién de los 3 grupos, el primer grupo que integraban 6 personas, entre las cuales estabas vos y estaban los líderes de las organizaciones guerrilleras. Que el primer grupo haya podido salir y llegar primero al aeropuerto era parte del plan. ¿El plan inicial era que esos 25 iniciales fueran juntos? Sí, el plan era no solo los 25, era tomar el avión, eran casi más de 115 compañeros en total, de los 3 grupos. Lo que falla en ese momento es lo más sencillo de la acción, de la planificación, que es la seña. Si no hubiera fallado ese aspecto, obviamente la operación hubiese sido totalmente exitosa. La operación fue exitosa, lo que ocurre es que por eso la reacción asesina de la dictadura militar. Al demostrar su vulnerabilidad en las cárceles de máxima seguridad, pero además al demostrar de que había un respaldo del pueblo de Trelew y de Rawson muy importante, porque eso se manifestó posteriormente en la calle. Fíjate que después del asesinato de los compañeros en estado de sitio, se declara el estado de sitio para poderlo realizar esa masacre. Por eso digo, la responsabilidad de la NUCE y del ministro del Interior, que era radical, Arturo Monroy, en ese momento era enorme. Allanan más de 100 casas en el sur, sí, entre Trelew y Rawson. Meten presos, mirá qué simbología, 16 compañeros. Vos sabés que de los 19, 16 mueren y quedan 3 sobrevivientes. Sí. Los trasladan a la capital federal. Se arma una pueblada en Trelew, en una asamblea que se hace en un teatro, y la dictadura debe retroceder frente a la condena nacional e internacional y devolver esos ciudadanos a sus localidades. Bueno, eso es lo que le ocurrió a la dictadura militar, no solo contra Trelew, con el Cordobazo, con el Rosariazo. Estaba en un proceso de repliegue y de retirada política, ¿no? Cuando decís que la fuga fue un éxito, de algún modo esa idea choca con lo que sucedió con los 19 y puntualmente con los 16 fusilados. Vos cuando decís que fue un éxito, ¿no sentís ahí una contradicción en función de la masacre puntualmente? Bueno, es que se da esa contradicción en la vida real, porque vos fíjate que los objetivos que se plantean para la fuga, que es iniciar la fuga de adentro hacia afuera para tomar el penal, se da. El primer grupo logra llegar y tomar el avión. El segundo grupo logra y llega a consolidar la toma del aeropuerto. Y el tercer grupo logra consolidar la toma del penal. O sea que los 3 objetivos en la planificación se realizan. Eso es el 15 de agosto. 6 días después, frente a esa situación de la acción que desnuda, hace vulnerable a la dictadura militar, viene la masacre y viene esta venganza frente a la acción militar. Esto ha ocurrido muchas veces durante la dictadura militar de Videla, Macera y Agosto. Era absolutamente normal que frente a acciones militares tomaran represalias con la población. Te llevo al 22 de agosto del 72, ustedes ya están en Chile. Eduardo Luis Duhalde lo definió al lugar en donde estaban ustedes como una especie de jaula de oro en función de la disyuntiva que tenía Allende para ver si los dejaba seguir en viaje hacia Cuba o si finalmente aceptaba el pedido de extradición del Estado argentino.
Eduardo Luis Duhalde, es quien narra, quien cuenta el modo en que le cuentan a ustedes la cuestión de los 19 fusilamientos, la cuestión del asesinato de la pareja de Roby Santucho, de tu pareja. ¿Recordás cómo fue ese momento? Bueno, nosotros estábamos en una celda, lo que era la DINA, Superintendencia de Seguridad Federal acá en Buenos Aires, y a la noche, habrá sido a las 4 o 5 de la mañana, nos sacan los cinturones, los clásicos, ¿no? Y después vienen los abogados a la mañana y nos comunican la masacre de Trelew. La verdad que fue un golpe importante y casi sin mucho tiempo de procesarlo, porque eso termina definiendo que el gobierno de Salvador Allende nos dé la salida inmediata a Cuba, donde Salvador Allende, el presidente chileno, dice: el ejército argentino, el gobierno argentino, la dictadura militar argentina ha perdido su valor moral. Los compañeros se van a Cuba. Ese fue un poco, nos dejó en una situación, obviamente en lo personal, golpeados, pero con una, casi te diría que llegamos a Cuba y lo primero que planteamos, queremos volver. Así directamente. Ahí Duhalde cuenta, estaba también Gustavo Roque, el abogado cordobés, que en el momento de informarle de las muertes a ustedes, de los asesinatos en realidad, Roby Santucho se queda petrificado como 2 horas al enterarse que habían asesinado a Ana María Villarreal. En tu caso particular, cuando supiste del asesinato de Susana Lesgar, ¿tuviste algún tipo de sentimiento? No digo lo que atraviesa a Santucho, ¿alguna idea de quizás la lucha fue en vano, abandono la lucha, he perdido a mi compañera? ¿En algún momento se te cruzó algo así en el momento que te dan la información? Mira, si hay alguien que tenía absolutamente claro y convicción plena, era Susana, mi compañera. Cuando yo llego a Tucumán, para esto también es parte de una discusión, porque muchas veces se discute el rol de la mujer, ¿no? En la sociedad hoy está mucho más claro. Susana Lesgar era mi responsable, mi jefa. Así que no tengo ninguna duda en cómo afrontó esa situación, como la afrontaron todos los compañeros. Ahora, en lo personal, sí, fue un golpe muy duro. En ese momento, casi te diría que los sentimientos los tuvimos que tirar hacia adentro, desde el punto de vista de lo personal. Estaba en el resto de los compañeros, estaba en una situación de decisión, había que controlar la bronca personal. Y por eso te digo, cuando llegamos a Cuba, esa ansiedad que nosotros teníamos de volvernos a la Argentina, era un poco la forma de expresar lo que estábamos sintiendo. Y recién cuando volvimos al país, yo en lo personal sentí un cambio, ¿no? Una situación de estando en esos meses afuera, de agosto hasta fines de noviembre, diciembre, principio de diciembre, que volvimos al país. Vivíamos una situación de mucha angustia, ¿no? De estar en otro lugar y saber que seguían cayendo los compañeros, y no poder tomar contacto con los familiares. Después, cuando yo hablo con los padres de Susana, ya después del triunfo de 1973, la madre me dice, valió la pena que en tan poco tiempo que faltaba para la democracia, Susana esté muerta. Bueno, esa pregunta tiene que ver con lo que pasó después. No estaba resuelto la lucha y la pelea en la Argentina. Lo que vino después fue mucho peor de lo que vivimos nosotros en 1972. Por eso decimos que la masacre fue el preludio del genocidio posterior de la dictadura militar del terrorismo de Estado. Capitán Carlos Eduardo Ford, ¿qué nos puede decir usted de todo lo acontecido con el avión que usted comandaba? Despegamos y después recién averiguamos si podíamos ir o no. ¿No se habló de Cuba, de ningún otro tipo de desvío extraño? Creo que nació posteriormente la ida a Cuba y ese fue el otro gran momento de riesgo, porque ni la tripulación ni el avión estaban en condiciones para llegar a Cuba.